Mañana venimos al mensaje 2 de esta conferencia. El título es El Evangelio de la Gracia de Dios. Esta frase, el Evangelio de la Gracia de Dios, se obtiene principalmente el primer versículo de su bosquejo, Hechos 20:24. Pablo aquí está en su último viaje y da una palabra de peso. Dice, pero no estimo ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Está hablar de Pablo. Aquí Pablo testificó a lo largo de toda su vida. Lo que él testificó fue el Evangelio de la gracia de Dios. Él muestra que eso es un asunto insignificante. Él no solo dio testimonio acerca del Evangelio, sino del Evangelio de la gracia de Dios. Y testificar no significa que él solo dio la gracia, este Evangelio, sino que él ha recibido este Evangelio. De manera que él ha estado dispuesto de dedicar toda su vida para testificar del Evangelio de la gracia de Dios. Sabemos que entre los autores del Nuevo Testamento, Pablo es único. En sus epístolas se usa la palabra gracia muchas veces. Elaboró, pero no él, sino la gracia de Dios. También él tenía espinos, pero dice que recibió la palabra de bástate en mi gracia. Toda su vida testifica de la gracia de Dios. Y en Hechos 20:24, él dice que no estima su vida preciosa. Lo único que él quería hacer era testificar del Evangelio de la gracia de Dios. Así que necesitamos conocer lo que es gracia. La frase hoy en día, gracias, esa palabra se usa hoy en día no solo por creyentes, sino también incrédulos. Pero vemos que muchas personas no tienen un entendimiento adecuado acerca de esto. Muchas personas malentienden esta palabra, o su entendimiento es muy bajo. Cuando el Evangelio llegó a la China en el siglo XIX, muchos misioneros sacrificaron sus vidas y llevaron el Evangelio y la Biblia a China. Pero el Evangelio y la verdad que trajeron no estaba completa, especialmente en cuanto a la gracia. Hay muchos asuntos que confunden o malentendidos. En los primeros días, cuando el hermano Watchman Nee fue levantado por el Señor, él no solo predicó el Evangelio, sino que también se le comisionó corregir las enseñanzas erróneas del Evangelio. Por ejemplo, en el Evangelio de Dios, por Watchman Nee, él enumera 50 preguntas del Evangelio. Y su carga no era solamente predicar el Evangelio, sino también enseñar a los creyentes acerca del Evangelio. Porque muchos de nosotros tal vez no entendemos lo que es el Evangelio. La primera pregunta no fue en cuanto al perdón. La primera pregunta fue acerca de la caída del hombre. Él dice, ¿es gracia dada a los hombres según el mérito del hombre? ¿Debería ser gracia dada al hombre con base en sus obras? Hizo muchas preguntas en cuanto a la relación entre la gracia y el hombre. Y dice, ¿debería ser el hombre salvo por sus buenas obras? ¿Debería el hombre ser salvo por su conducta? ¿Salvaría Dios al hombre si es un hombre malo? ¿Salvaría a Dios solamente al buen hombre y no al hombre malo? ¿Salvaría él a alguien libremente por su amor sencillamente? Todas estas preguntas tal vez para nosotros sean fáciles de contestar,
Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente pueden contestar estas preguntas? Bueno, depende enteramente de que entendamos adecuadamente la gracia. Lo primero que él dice es que necesitamos entender claramente lo que es gracia. Primeramente, gracia no es algo que no merecemos. Y segundo, la gracia no es para reponer lo que carecemos. Y tercero, la gracia no se nos es dada con base en nuestras obras, ni se nos es dada menos porque carecemos, ni tampoco nos hace deudor. Sexto, Dios no solo va a perdonar nuestros pecados sin ningún precio. Aquí él recalca que nuestro Dios no tiene principio o es descuidado. Él no va a perdonar nuestros pecados sin un procedimiento adecuado en el cual se paga un precio. Pero ese precio en realidad lo pagó Él mismo. Así que Él no nos perdona descuidadamente o sin un procedimiento. Séptimo, Dios no perdona nuestros pecados directamente. En el Evangelio de Dios, el hermano Ni habla de la naturaleza de la gracia. Y lo primero que él indica es que la gracia no tiene nada que ver con el pecado del hombre. Dice que somos como un pedazo quebrado que se quebró al caer al suelo. Algunos se quebró por la mitad y otros en pedazos. Todos somos vasos quebrados que necesitan ser restaurados. Solo hay pecadores buenos y pecadores malos, pero todos somos pecadores y necesitamos ser restaurados. La gracia de Dios no tiene nada que ver con nuestros pecados, ya sea que peque más o peque menos, eso no se relaciona con la gracia que usted ha recibido. No debemos decir, es que yo he pecado tanto que no soy digno de la gracia de Dios. En realidad, la gracia de Dios no se relaciona de ninguna manera con el pecado del hombre. Segundo, la gracia de Dios no está relacionada con el mérito del hombre. No importa que usted tenga 70% de su esfuerzo. Eso no importa. Si usted tiene ese concepto, usted no es digno de la gracia de Dios. Un hombre puede ser rico y si yo le doy $1, para él eso es un insulto. Porque alguien que se estima altamente no recibirá ayuda de otra persona. Pero Dios solo visita al humilde. Así que la gracia de Dios no tiene relación con el mérito del hombre. El hermano Ni también recalca que la gracia de Dios no se relaciona con la responsabilidad del hombre. Él no nos va a dar gracia para que hagamos bien. Lo que Él nos da es algo que jamás podremos repagar. Hermanos y hermanas, ¿puede usted repagar algo por su salvación, por la gracia de Dios, por la santificación? Todo lo que Dios nos da no es algo que podemos repagar o pagarle de vuelta. Así que la gracia no tiene nada que ver con la responsabilidad del hombre. Así que esperamos que todos, hermanos y hermanas y amigos del Evangelio, esperamos que tengamos un entendimiento adecuado de la gracia. La gracia no tiene relación con el pecado del hombre, ni con los méritos del hombre, ni con la responsabilidad del hombre. Espero que todos veamos que Dios nos ha dado gracia incondicionalmente. Él se nos ha dado gratuitamente. En este mensaje eso es lo primero que tenemos que ver. Según la Biblia, ¿qué es la definición de gracia? Vayamos al bosquejo. Número Romano 1 juntos. La gracia es Dios mismo en Cristo como Espíritu, quien nos es dado y a quien nosotros ganamos y disfrutamos. El Evangelio de la gracia de Dios es la mayordomía de la gracia a fin de impartir a Dios en las personas con miras a que le disfruten.
Muchos de nosotros han escuchado la palabra gracia muchas veces. Juan dijo que la palabra se hizo carne, fijó tabernáculo entre nosotros, lleno de gracia y de realidad. Los hermanos y hermanas conocen este versículo. Este versículo dice que si Dios no hubiese llegado a ser carne, no se hubiese hecho hombre, el Señor Jesús, Él no sería gracia a nosotros. Él es tan rico, tan glorioso, tan santo, tan justo y tal Dios, quien estaba lejos de nosotros un día, se hizo carne, fijó tabernáculo entre nosotros, lleno de gracia y de realidad. Mediante la palabra llegando a ser carne, Dios llegó a ser palpable, llegó a ser disfrutable, tangible. Tal Dios llegó a ser nuestra gracia. Hermanos y hermanas, nuestro Dios no es visible, pero Él se puede alcanzar, podemos obtenerlo, y eso es gracia. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Al ver nuestro Dios, sabemos que la gracia vino. Nuestro Dios externamente parecía ser un hombre común como usted y como yo. Vivió en la tierra por 33 años y medio. Durante su vivir humano, descubrimos muchos incidentes de la manifestación de la gracia. Cuando el Señor vivía en la tierra, su vida era como nosotros. Por un lado, eso es correcto. Si estudiamos el Nuevo Testamento cuidadosamente, descubriremos que muchas cosas que hizo que nosotros jamás podríamos hacer. Él hizo muchas cosas que nosotros podremos hacer. Su vivir humano fue tan dulce, tan balanceado, tan glorioso. Nosotros no podemos hacer eso, pero Él lo hizo. Y su muerte fue una muerte toda inclusiva, no como la muerte de un humano. Su muerte no fue solamente un evento lamentable, sino que su muerte fue toda inclusiva. Y en su muerte hay muchos logros grandiosos. Y también en su resurrección. Él es el único que ha resucitado. Solamente Él ascendió a los cielos. Y al ver a este Señor, hay que decir: oh, verdaderamente Él es gracia. Logró encarnación, llevó un vivir humano, logró una muerte toda inclusiva y también logró la ascensión, resurrección. Todo esto nos muestra que la gracia vino por medio de Jesucristo. Así que letra A dice: la gracia que nos fue dada en Cristo nos fue otorgada antes que el mundo comenzara. Hermanos y hermanas, jamás deberíamos pensar que Dios nos dio la gracia y que esto fue algo de casualidad o por equivocación, sino que en su plan eterno se había decidido que Él se impartiría en nosotros. Y este próximo punto nos muestra que la gracia es Dios en Cristo como Espíritu dado a nosotros. En 1 Romanos 1 es la mejor definición de gracia. La letra A dice que en la eternidad pasada Él había determinado darnos gracia. Segunda Timoteo 1:9 dice que Dios nos salvó, o no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Nuestro Dios aquí revela que Él quiere darle gracia a los hombres.
Y Él determinó esto desde antes que el mundo comenzara, en la eternidad pasada. No importa cómo usted se sienta y cuál sea su condición, esto no lo va a distraer a Dios de su propósito. Y la gracia que Él determinó otorgar es para todos los hombres, irrespective de persona, rico o pobre, de su trasfondo, de su moralidad. Dios ha determinado darnos gracia. Hermanos y hermanas, ¿quién de nosotros aquí no ha recibido esta gracia? Estamos aquí por causa de esta gracia, incluidos aquí entre todos los hombres en la esfera de su gracia. No por lo que hagamos hecho que Dios nos ha dado gracia. No. Antes de nacer, aún antes de haber hecho cualquier cosa, aún antes de haber existido, Dios determinó darnos su gracia. La letra B a la D muestran que este Dios pasó por un proceso a fin de impartirse a nosotros, y eso es gracia. Hermanos y hermanas, la gracia es el proceso consumado y el Dios triuno consumado. Leamos la letra B juntos. Dios, quien era en el principio, se hizo carne en el tiempo como gracia para que el hombre le pueda recibir, poseer y disfrutar. Al hacer que Dios se pueda contactar, palpar, recibir, experimentar, entrar en Él y disfrutar. C. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es el abundante suministro del Dios triuno, quien está corporificado en el Hijo y es hecho real a nosotros como espíritu vivificante, que es disfrutado por nosotros cuando ejercitamos nuestro espíritu humano. Día tras día debería ocurrir una maravillosa transmisión divina. Dios suministra el Espíritu de gracia abundantemente y nosotros deberíamos recibir e impartir al Espíritu de gracia continuamente. Así que la gracia es este Dios encarnado. En letras B, C y D vemos que Dios primeramente es el Padre corporificado en el Hijo, hecho real como el Espíritu para entrar en nuestro espíritu y ser nuestro disfrute. Así que la letra B nos dice que en el principio Dios se hizo carne como gracia para que la recibamos. Y la letra C dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en la letra D, al hablar del Espíritu de gracia, una frase que se usa específicamente en Hebreos 10:29. Este Espíritu es el medio por el cual se nos es dada la gracia. Esta gracia es nada más y nada menos que el Dios Trino procesado y consumado que viene a nuestro espíritu para hacer nuestro disfrute. Letra E. Revela cómo recibimos esta gracia a diario y cómo la fluimos para ser los mayordomos de gracia. Y aquí hay muchas maneras prácticas. La letra E. La manera de recibir la gracia diariamente, de modo que ésta pueda fluir de nosotros, es volvernos al Espíritu, ejercitar el Espíritu y entronizar al Señor. Esto es asunto práctico. La manera de recibir gracia y fluir gracia es volviendo a nuestro espíritu, ejercitando nuestro espíritu y entronizando al Señor. El Nuevo Testamento recalca que la gracia de Dios está con nuestro espíritu, no está con nuestra mente, parte emotiva y voluntad. Todos sabemos que a diario el enemigo está por doquier usando cualquier medio para sacarnos del Espíritu. Y cuando salimos del Espíritu, salimos de la gracia. Al salir del Espíritu, caemos en la mente caída, la parte emotiva caída y la voluntad caída. Ya sea en su vida familiar, en sus empleos o en la escuela. Todos podemos testificar que
Siempre que no estamos viviendo en el Espíritu, es muy fácil discutir con las personas. En la familia, hablar con el cónyuge es muy fácil. Tener un argumento. Entre padres e hijos es fácil que tengan un argumento. Pero una vez que entramos en un argumento, caemos en las emociones. Las emociones son despertadas. Siento que alguien me hizo mal. Me están echando culpa. Usted se agita y se quiere expresar y ejercita su mente y piensa muchas razones por las cuales se puede vindicar. Y al final puede ejercitar su voluntad y decir, yo tengo que insistir hasta el final. Sin embargo, cuanto más hace esto, menos gracia tiene y más cae en muerte y en oscuridad, en tinieblas. Cuando usted está a punto de entrar en ese argumento de otro lugar, no de su mente, parte emotiva o voluntad, sino de una parte más profunda, habrá una voz: detente, detente, no hables más, no hay necesidad de que argumentes. Hermanos, hermanas, ¿qué es eso? Eso es gracia. Y desde esta gracia vendrá la paciencia, la mansedumbre, el perdón, un gran gozo. Originalmente usted quería discutir y pelear, pero usted se da cuenta que en usted el Señor le dice, ¿pero por qué? ¿Para qué? ¿Tú crees que a mí no me pasó lo mismo? A mí me hicieron mal, me crucificaron, como oveja fui llevado al matadero, pero no hablé, no abrí la boca. Yo soy tal persona, Dios triuno procesado. Y ahora Él está en nosotros como gracia. Hermanos y hermanas, cuando no estamos en nuestro espíritu, no tenemos gracia. Pero siempre que estamos en el espíritu, estamos llenos de gracia. Cada día necesitamos recibir gracia y fluir gracia mediante las maneras en este punto: volvernos al Espíritu, ejercitar el Espíritu y entronizar al Señor. Leamos el numeral 1. El trono de la gracia está en nuestro espíritu y necesitamos recibir la abundancia de la gracia en nuestras partes internas, para que la gracia pueda reinar en nuestro interior, a fin de que nosotros reinemos en vida sobre Satanás, el pecado y la muerte. 2. Cada vez que nos acercamos al trono de la gracia, al volvernos a nuestro espíritu, invocar el nombre del Señor, deberíamos entronizar al Señor, dándole a Él la posición como cabeza, el reinado y el señorío dentro de nosotros. El Nuevo Testamento nos da a ver de manera maravillosa que la gracia reina. Esto es Romanos 5:21. Juan dice que el pecado reinó en la muerte, para que así también la gracia reine por la justicia. Qué dulce poder decir que la gracia reina. Cuando usted dice que el Señor reina, tal vez es algo objetivo, pero al decir que la gracia reina, eso es muy subjetivo. Lo que indica que el Dios triuno procesado se ha mezclado con nuestro espíritu, está en nosotros para reinar con nosotros. Necesitamos reconocer cómo podríamos nosotros reinar. Hemos vivido nuestra vida humana muchos años y solo podemos testificar que somos terribles como reyes. No podemos controlar nuestra vida, nuestro tiempo, ni siquiera nuestros pensamientos. Lo que vemos, lo que decimos, no podemos ni reinar en nosotros mismos, pero la gracia reina. Este Señor en nosotros vive en nosotros y reina en nosotros.
reina sobre nuestro tiempo. Él es el mejor administrador de tiempo. Él supo cuándo llegar a ser un hombre, cuándo debía encontrarse con la mujer samaritana. Sabía cuándo debía preparar el pescado con la moneda para Pedro. Y él sabía cuándo debía ir a la cruz para ser crucificado y cumplir la profecía de Daniel. Él es el Señor del universo. Y Él puede reinar sobre todo el universo. Él puede reinar. Nosotros no podemos reinar en nada. Necesitamos entronizarlo. Al entronizarlo, podemos testificar que desde ese trono viene el río de la gracia fluyendo desde el trono. Por eso el Nuevo Testamento llama a este trono el trono de la gracia. Leamos el número 3. Número 3. El trono de Dios es la fuente de la gracia que fluye. Cada vez que no entronizamos al Señor, sino que lo destronamos, se detiene el fluir de la gracia. 4. Si entronizamos al Señor Jesús dentro de nosotros, el Espíritu fluirá desde el trono de la gracia como ríos de agua viva para abastecernos. De esta manera, recibiremos gracia, disfrutaremos gracia y ministraremos gracia a otros. Si queremos experimentar más gracia, necesitamos invocar más al Señor y ejercitar más nuestro espíritu, regresar al espíritu y venir al trono de la gracia y permitir que Él fluya gracia como un río en nosotros. Y cuanto más disfrutamos estos ríos de gracia, más podremos fluir este río a otros para poder ser los mayordomos de la gracia de Dios. Cuando no estamos en nuestro espíritu, comprendemos que no tenemos nada que darle a otros, ni servir a otros. Así que los hermanos dan un secreto. El secreto es venir al trono de la gracia, recibir gracia, para fluir gracia. Leamos la letra F. La manera de recibir la gracia diariamente, de modos que podamos impartirla a otros, es mediante la sangre, la palabra, el espíritu y la iglesia. Y los 4 puntos siguientes nos hablan de la sangre, la palabra, el espíritu y la iglesia. Número 1. La sangre redentora, la sangre del pacto, la sangre de Dios mismo, introduce a las personas pecaminosas y corruptas en el disfrute eterno de Dios. Si no conocemos ni admitimos que necesitamos el lavamiento, el limpiar de la sangre, será difícil tener una conciencia limpia para impartir gracia a otros. Así que necesitamos experimentar esta sangre redentora para tener una posición humilde, como alguien que puede recibir esta gracia, fluir gracia a otros. Número 2, podemos comer la palabra de Dios para que ésta llegue a ser la palabra de su gracia, la cual es el gozo y la alegría de nuestro corazón. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por alegría y por gozo de mi corazón. En el tiempo de Jeremías, él se enfrentó a la degradación de Israel, los tratos injustos de parte de los reyes, el juicio de Dios sobre su pueblo. Por eso se le llama el profeta que lloró. Pero él testificó que él halló la palabra de Dios y la comió. Y la palabra de Dios llegó a ser la alegría y el gozo. Hoy al servir en la iglesia, no se desaliente por su entorno. Disfrute más de la palabra de Dios. Cuanto más disfrute la palabra de Dios, más podrá proveer la palabra de gracia. En Hechos, Pablo testifica que esta palabra lo va a edificar y causar. Leamos número 3. El Espíritu de gracia, que es el abundante suministro del Dios procesado y consumado, es el óleo de júbilo
con el cual somos ungidos como compañeros de Cristo. Hebreos 1:9 dice: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de júbilo más que a tus socios. Nosotros podemos recibir este óleo de júbilo. Dios nos ha bendecido, pero ¿y quiénes somos para recibir esta gracia? Que tenemos la misma posición y economía que Él. La misma economía del universo. Compartiendo la misma economía, la misma meta. Para que esta economía sea nuestra mayordomía. Oh, hoy somos sus socios. Y el secreto para ser su socio es ser lleno del Espíritu, lleno de este óleo. Hermanos y hermanas, ¿tiene usted este óleo de júbilo? Cuando usted es lleno del óleo, usted es su socio. Y está en esta economía gloriosa junto con Él. Número 4. La iglesia de Dios experimenta la gracia fresca y refrescante de Dios como rocío que desciende, cual viene a nosotros desde los cielos por medio de las compasiones de Dios, para regarnos y transformarnos. Salmo 133:3 dice que es tan bueno que los hermanos habiten juntos en armonía como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Como el óleo sobre la barba de Aarón. Porque ahí Dios ordena bendición, la vida eterna. Aquí Dios y Aarón. Aquí Sión y Aarón testifica a la iglesia que es el nuevo hombre y la expresión de Dios sobre la tierra. El rocío es la gracia desde los cielos. Y nos dice que el rocío de Hermón no desciende sobre gigantes espirituales o las gentes famosas, sino que este rocío desciende sobre el monte Sión. El monte Sión tipifica a la iglesia. ¿Queréis disfrutar más aceite, más gracia? Hay que permanecer en la iglesia. Al permanecer en la iglesia, tendrá más gracia. Nuestra medida será agrandada para disfrutar y recibir más gracia. Sí, usted puede leer la Biblia en su casa. Usted puede buscar al Señor, puede orar, reunirnos para juntos buscarle. Orar juntos, podemos testificar que nuestra medida ha sido agrandada. Y Dios ha derramado más gracia sobre nosotros. Y podemos disfrutar su gracia de manera aún más abundante. Y fluimos su gracia aún más. Leamos la letra E y F juntos de nuevo. La manera de recibir la gracia diariamente, de modo que esa pueda fluir de nosotros, es volvernos al Espíritu, ejercitar el Espíritu y entronizar al Señor. F. La manera de recibir la gracia diariamente, de modo que podamos impartirla a otros, es mediante la sangre, la palabra, el Espíritu y la iglesia. Ahora venimos al número romano 2. Pablo en su testimonio testificó solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios a fin de ministrar Dios en las personas en sus escritos. Pablo nos revela lo que es la gracia de Dios. El título de este mensaje es El Evangelio de la gracia de Dios. Esta frase, el Evangelio de la gracia de Dios, deberá ser algo claro y deberemos saber de dónde viene, que es de Hechos 20:24. Todos deberíamos saber que en su viaje Pablo llegó a Mileto y mandó a buscar los ancianos de Éfeso.
y tuvo un largo discurso con ellos. El versículo 24 testificó que él no estimaba preciosa su vida para sí mismo. Su única esperanza era que acabara su carrera y el ministerio que recibió del Señor Jesús para dar solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí hay un punto muy crucial. Pablo dice que lo que él recibió es el ministerio de parte del Señor. ¿Qué es ese ministerio? Ese ministerio es dar solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, dar solemne testimonio de la gracia de Dios y esto resume el ministerio que Pablo recibió del Señor Jesús. Es tan crucial que tengamos un entendimiento adecuado a la gracia. Si no entendemos gracia adecuadamente, no entendemos ese ministerio que Pablo recibió del Señor. Después de este versículo, él continúa. Continúa recordando y exhortando a los creyentes y a los ancianos de Éfeso, diciendo que después de su partida habrá lobos entre los creyentes, y algunos que hablarán falsamente. Pablo está advirtiendo a los ancianos de Éfeso, les advirtió del peligro que se aproxima, que son los lobos y los maestros falsos que se levantarán para hablar palabras erróneas, equivocadas. El punto principal no es que sea que Pablo dejó a alguien o no en Éfeso, sino que él los encomendó a Dios y a la palabra de su gracia. Y con base en 1 Timoteo sabemos que él dejó a Timoteo en Éfeso para exhortar a algunos que no enseñasen cosas diferentes que no sean la economía de Dios. Sí, Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, pero en Hechos 20 Pablo no menciona a Timoteo, sino que menciona que la iglesia que él amaba, la iglesia en Éfeso, él la encomendó a Dios y a la palabra de su gracia. Hermanos y hermanas, para Pablo, la gracia era tan grande, un asunto tan importante. Podría decir que la gracia resume todo el ministerio que Pablo recibió del Señor. Es por eso que él decía que daba solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y la gracia es también el contenido de todas las epístolas de Pablo, porque dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Vemos aquí que en su epístola Pablo nos revela lo que es gracia. Al comienzo el hermano nos ayudó con el hablar del hermano Ni, de lo que es gracia, y la naturaleza de esta gracia. Y para entrar en este hermano romano, yo también quiero preguntar nuevamente, ¿qué es gracia? ¿Se recuerda usted la respuesta del número romano 1? Necesitamos memorizar este punto. No solo memorizar, sino que debe llegar a ser nuestra constitución. ¿Qué es gracia? Gracia es Dios mismo en Cristo como Espíritu, que nos es dado y a quien nosotros ganamos y disfrutamos. Necesitamos aprender esto, llegar a ser constituidos de esto. Tal vez usted se lo memorizó, pero no lo entiende plenamente. ¿Qué es gracia? Pregúntese. Lo primero que diría algún cristiano después de su salvación, muchos escuchan o tienen un entendimiento adecuado o van al internet y buscan. De hecho, yo también fui al internet y investigué. ¿Qué es gracia?
Y encontré uno que era mi entendimiento pasado y lo que yo enseñaba antes en el pasado. Una definición que encontré en internet es que la gracia es Dios mostrando favor a alguien que no lo merece. Esto no está equivocado. Según la versión King James de la Biblia, al hablar de María como una mujer que halló favor de Dios, la traducción traduce la palabra gracia como favor. Por eso las personas definen la gracia como un favor no merecido. Y yo enseñaba esto en el pasado, pero hoy, aún después de este mensaje, de este bosquejo, debemos tener un entendimiento adecuado, que la gracia es mucho, mucho más grandioso de un simple don inmerecido. La gracia es Dios mismo en Cristo como Espíritu que nos es dado. Y a que nosotros, ¿qué? Ganamos y disfrutamos. Aún entre los santos, aquí entre nosotros, tal vez tengamos un entendimiento equivocado o de la gracia. En el estudio cristalización de la gracia de Dios de Romanos, el hermano le dice que en el himno 707 en inglés habla de contar las bendiciones y nombrarlas uno por uno. Y eso está en nuestro himnario. Cuenta tus bendiciones y enuméralas uno por uno. Y el hermano Lee señala que algunos traductores al chino tradujeron bendiciones como gracia. Así que la traducción china dice: cuenta las gracias, la gracia que recibiste. Hay localidades donde tienen reuniones para enumerar la gracia de Dios. Sí, hay que enumerar la gracia de Dios. Pero si la contamos equivocadamente, usted solo va a estar contando bendiciones, no gracia. Hermanos y hermanas, sí, es necesario enumerar la gracia de Dios, pero eso es enumerar el Dios triuno en Cristo como Espíritu, quien se está forjando en nosotros para hacer nuestro disfrute. Eso es lo que debemos enumerar. Eso es de lo que debemos hablar al reunirnos, al repasar el año. Debemos hablar de cómo hemos disfrutado al propio Dios, cómo Él se ha impartido en nosotros más para hacer nuestro disfrute y cómo esta gracia ha llegado a ser algo que es visible a otros. Ese debe ser nuestro entendimiento de gracia. Aquí en este libro, el estudio de cristalización de la gracia de Dios, en Romanos, el hermano Lee dice que la gracia es la revelación más alta en la economía neotestamentaria de Dios. En la economía neotestamentaria de Dios, la gracia es la revelación más alta, elevada. El hermano le dice que en el Antiguo Testamento la gracia de Dios se menciona, pero la gracia que se menciona en el Nuevo Testamento es la revelación más alta. Y el hermano Lee en el mismo capítulo continuó diciendo que, en cierto sentido, en la economía neotestamentaria de Dios, la gracia es la verdad más importante. Él dice que la gracia es la verdad más importante y la revelación más importante, tan igual de importante que la encarnación. Cuando Dios se encarnó, Él llegó a ser gracia para nosotros. El hermano también menciona que en Juan, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y realidad por medio de Jesucristo, vinieron por medio de Jesucristo. En la nota de pie de página, la versión Recobro,
indica que esta palabra vino o vinieron también puede traducirse llegó a ser. La gracia vino mediante la palabra llegando a ser carne. En la economía neotestamentaria de Dios, la gracia es la revelación más alta, más importante, la verdad más importante. Hermanos y hermanas, necesitamos pedirle al Señor que nos conceda misericordia para poder entrar en este mensaje. Que todos recordemos estas palabras. Número Romano 2. Pablo en su ministerio testificó solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios a fin de ministrar Dios en las personas. En sus escritos, Pablo nos revela lo que es la gracia de Dios. Y ahora aquí tenemos 7 puntos que nos muestran cómo Pablo revela gracia en sus escritos. La gracia es la visita que Dios hace al hombre a fin de estar en él, nacer en el hombre y ser uno con él. ¿Por qué decimos que la gracia en realidad vinieron por Jesucristo? Por medio de Jesucristo, bueno, porque gracia es la visita que Dios hace al hombre. Pero aún más, a fin de estar en él, nacer en el hombre y ser con el hombre. Al hablar de la visita de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios visitó a Abraham, pero después se fue. Dios no se quedó con Abraham o con Gedeón. Pero en el Nuevo Testamento, al hablar de María y cómo ella concibió por medio del Espíritu Santo, vemos que Dios visita. No solo que Dios viene, sino que Dios permanece y aún Dios nace en el hombre. Lucas 1 muestra que lo que es concebido en María del Espíritu Santo es. No solo nació del hombre, pero aún es uno, llega a ser uno con el hombre. Segunda Timoteo 4:22, Pablo dice, en su última epístola de Pablo, segunda Timoteo, en el último versículo de todos los escritos de Pablo, él dice, el Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Al acabar su carrera, al acabar sus escritos, en su última epístola, en la última palabra, que debe ser la palabra más importante, que tiene que ser la palabra que condensa y resume todo. Él dice, el Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Ciertamente, en la degradación de la iglesia, en aquel tiempo, la degradación se había intensificado y en ese tiempo Pablo exhortó y dio una bendición a los creyentes, que es que la gracia estaría con nosotros, que el Señor estaría con nuestro espíritu. Al igual que el punto anterior, necesitamos volvernos al Espíritu, ejercitar el Espíritu, regresar al Espíritu, porque el Señor está en nuestro espíritu. Y este Señor hoy en día es el Espíritu, es el Cristo neumático, como el Espíritu en nosotros, en nuestro espíritu. Que Él esté con nuestro espíritu, eso es gracia para nosotros. ¿Qué es gracia? Gracia es Dios que visita, pero no como un evento singular, sino para estar con nosotros, nacer en nosotros y ser uno con nosotros. Letra B. El vivir cristiano debe consistir en vivir la gracia, en experimentar la gracia, a fin de que podamos llevar a cabo nuestra mayordomía de la gracia, que es la impartición de la gracia. ¿Qué es el vivir cristiano? Es el vivir la gracia. ¿Y qué es vivir la gracia? Primeramente, es experimentar la gracia. Segundo,
impartir la gracia. ¿Qué es el vivir cristiano? Es vivir la gracia. ¿Y qué es el vivir la gracia? Es uno que experimenta la gracia y que imparte gracia. En otro libro, el hermano Lee, en el libro titulado La gracia y la ley en la economía de Dios, el capítulo 3, el hermano Lee aún habla de manera más efectiva, dice que nuestro vivir debe consistir en una experiencia total del Dios triuno procesado y consumado. La vida cristiana debe ser la experiencia completa del Dios triuno procesado y consumado. O sea, debemos experimentar a Cristo, experimentar gracia, impartir gracia, no de vez en cuando, sino durante todo nuestro vivir humano, toda nuestra vida humana. Debe ser una experiencia completa del Dios triuno procesado y consumado, que experimenta gracia e imparte gracia. Y eso es la mayordomía de gracia. Y eso es dar solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En febrero 1 en Taipei tuvimos una conferencia del Evangelio y hay 12 santos de nuestro testimonio. Fui muy impresionado y no puedo hablar de todo, pero quiero compartir algunos de sus testimonios, porque el vivir de estos santos es la experiencia total de gracia. Una hermana que estaba a cargo de una compañía dijo que cuanto más exitoso ella era, más ese éxito llegó a ser su orgullo. Y era muy controladora, quería controlar todo. Y se dio cuenta que cuanto más ganaba, menos poseía. Y después de ser salva, abrió su hogar, predicó el evangelio a sus amigos, pastoreó a los santos, disfrutó gracia y aún oró al Señor: Señor, oh, que yo no sea la única que disfruta gracia, quiero que toda mi familia disfrute gracia. Y testificó que su familia vio el cambio en ella. En el pasado era muy controladora, quería todo para sí, pero ahora es una que está a favor de otros, orando por otros. Así que en sus últimos años ella ha traído 20 nuevos al Señor, incluyendo sus padres, su padre, su mamá y su hermana. Incluso su hermana estaba en otra religión y era muy difícil y fue salva. Nuestra familia es la más difícil en ser salva porque nos ven todo el tiempo. Dicen: yo no quiero ser salvo, mira tu vivir. Pero por otro lado debe ser lo más fácil, porque cuando genuinamente disfrutamos gracia, son los primeros en experimentarla. Otra hermana testificó que estaba en medio de una prueba, estaba estudiando mucho, bajo mucha presión. Pero sus compañeros de clase se preguntaban por qué tenía tanta paz. Y ella dijo que es porque yo tengo al Señor en mí. Oremos juntos. Así que en este último año trajo a 3 de sus compañeros de clase al Señor. Hermanos y hermanas, esa es la experiencia total de gracia. Este evangelio de gracia debe ser nuestra experiencia diaria, donde experimentamos gracia e impartimos gracia. Otro hermano estaba empezando una compañía, a punto de empezar su labor, a trabajar. Pero en su compañía pasó algo, se empezaron a despedir, a cesantear empleados. Y él le dio ansiedad y no quería aún despertarse en la mañana. Pero se volvió al Señor y fue a la orilla del río, empezó a orarle la palabra de Dios. Y se dio cuenta de que él genuinamente experimentó a Dios como su poder. Así que en todo ese proceso en el cual su compañía estaba en medio de cambios, él experimentó gracia, llegó a ser un hombre de alabanza.
aún trabajando tiempo extra, estaba tan alegre al llegar a las reuniones. Y le preguntaban, ¿por qué estás tan alegre? Él decía, porque voy a la reunión de la iglesia. Así que sus compañeros le siguieron. ¿Y qué sucedió? Él experimentó que era no yo, mas la gracia. Ya no era él quien vivía, sino Cristo vivía en él. Hermano, ¿cuál debe ser nuestro vivir? Debe ser el vivir de gracia, no de vez en cuando, sino que la gracia debe ser la experiencia completa de nuestra vida. Debemos experimentar gracia e impartir gracia. Leemos los numerales 1 y 2. Nuestras palabras deben transmitir gracia a los oyentes. 2. En la vida de iglesia, cuando la gracia sea sobre nosotros, la iglesia será identificada y la gracia que recibiremos será visible. Cuanto más experimentamos gracia, más podemos hablar la palabra de gracia que edifica a otros. Y aún más, esta gracia será disfrutada por nosotros a tal grado en la que las personas verán la gracia sobre nosotros. La gracia será algo visible. En Hechos 11:23 habla de Bernabé, que cuando llegó, él vio la gracia de Dios. En ese momento había muchos cristianos siendo perseguidos, pero disfrutaban la gracia a tal grado que al verlos no ven persecución, veían la gracia de Dios. Debemos experimentar gracia a tal grado que debe ser visible a otros. Letra C. La vida práctica y la edificación del cuerpo de Cristo es el resultado de disfrutar a Cristo como gracia de Dios en nuestro interior. En 1 Corintios vemos que la realidad del cuerpo de Cristo requiere un vivir, una edificación. Y que ese vivir y edificación depende de nuestro disfrute de Cristo como gracia. Número 1. El disfrute que tenemos de Cristo soluciona todos los problemas que existen en la iglesia mediante la obra de la cruz. Todos los problemas que existen en la iglesia resultan de la falta de disfrute de Cristo. Si no disfruta a Cristo, usted tendrá muchas opiniones y preferencias y habrá divisiones. Sin embargo, al disfrutar a Cristo y experimentar la obra de la cruz, se solucionan todos los problemas en la iglesia. 2. El disfrute que tenemos de Cristo tiene como resultado el crecimiento en vida, a fin de producirnos como materiales preciosos para la edificación de la iglesia. Así que no solamente se solucionan los problemas en la iglesia mediante la obra de la cruz y el disfrute de Cristo, sino que la iglesia crece. Somos labranza de Dios, edificio de Dios. Y debemos crecer como plantas en la tierra cultivada de Dios. Y crecemos para hacer materiales preciosos que son oro, plata y piedras preciosas. 3. El disfrute que tenemos de Cristo desarrolla nuestros dones mediante el crecimiento en vida. En la iglesia en Corintios, muchos santos recibieron dones de Dios. Pero estos dones deben ser para el cuerpo. Y para que estos dones se ejerciten adecuadamente, se requiere el crecimiento en vida. Cuanto más crecemos en vida, como la palabra de sabiduría, el don de sanidad, la interpretación de lenguas, sin importar el tipo de don, todos debemos crecer en vida para poder funcionar y desarrollar los dones en el cuerpo y para el cuerpo, para que la iglesia sea edificada. B. Los ministros del nuevo pacto disfrutan a Cristo como su gracia que todo lo provee por medio de los sufrimientos.
El ministerio del nuevo pacto es producido por medio de la revelación más los sufrimientos. La economía neotestamentaria de Dios es el ministerio neotestamentario de Dios. Y para participar de este ministerio necesitamos experimentar lo que Pablo experimentó, que es revelación más sufrimientos. En 2 de Corintios 12:7 Pablo dice que recibió revelación, pero que para que no se enaltezcara por causa de la revelación que recibió, se le dio un aguijón. Pablo nos revela en 2 Corintios que para participar de este ministerio se necesita la revelación. Pero la revelación en sí misma, por sí misma, no es suficiente. Hace falta sufrimientos para que la revelación se constituya en nosotros. Y cuanto más sufrimos, más disfrutamos la gracia. Esta fue la experiencia de Pablo. Dice, no yo, mas la gracia de Dios. Eso fue lo que lo hizo, lo que él era. Número 1. Cristo como gracia llega a ser el poder que extiende el tabernáculo sobre los ministros del nuevo pacto, cubriéndolos en sus debilidades a fin de ser su morada que los sustenta, sostiene, mantiene, protege y guarda. 2. Necesitamos que la gracia de Dios en Cristo sea aplicada a nosotros como a la fuerza y el poder para nuestro mover y nuestra protección. Todos conocemos este versículo donde el Señor dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder extienda tabernáculo sobre mí. Y la nota de pie de página dice que este tabernáculo aquí es un verbo compuesto de dos palabras. La primera palabra significa poner encima. O sea que esta gracia debe ser como un tabernáculo que cubría a Dios, o sea, a Pablo. O sea, Pablo vivía dentro de esta gracia, el poder de la gracia. Y nos tenemos que preguntar, ¿tenemos nosotros esta experiencia? Reconocemos que no tanto. Ninguno de nosotros nos gusta el sufrimiento. Y no debemos orar por sufrimientos para que el enemigo no tome ventaja de nosotros, pero necesitamos los sufrimientos. Hermanos y hermanas, en Colosenses 1, Pablo dice que me gloriaré de los sufrimientos para cubrir lo que falta las aflicciones de Cristo para su cuerpo. No participamos de las aflicciones de Cristo para la redención. Sin embargo, para la edificación del cuerpo de Cristo sí participamos de las aflicciones de Cristo. Y cuanto más experimentamos de ese sufrimiento, más disfrutamos gracia. Y tengo una carga en este punto, porque recientemente en Taiwán, entre las iglesias, hubo un despertar. Hemos visto que el hermano Lee vino a Taiwán para cumplir la manera ordenada por Dios, pero poco a poco el evangelio no llegó a ser parte de nuestro vivir, llegó a ser un evento. Decíamos, este mes predicaremos el evangelio, o durante esta temporada tenemos una conferencia del evangelio. Pero sentimos que durante los años lo que hemos hecho no fue lo que el hermano Lee nos guió. El hermano Lee nos guió a que el evangelio debe ser nuestro vivir, parte de la estructura de la vida de iglesia. Una práctica diaria y semanal. Nos arrepentimos profundamente, nos volvimos a tomar la carga del hermano Lee. Así que en estos últimos años todos los ancianos nos hemos animado, alentados, encomendados a que tomemos la carga
para usar 2 horas a la semana para salir y predicar el Evangelio. Hermanos y hermanas, podemos testificar que cuanto más lo hacemos, más experimentamos que llenamos lo que falta en el cuerpo, las fricciones de Cristo para su cuerpo. Más disfrutamos la gracia que es tabernáculo del Señor sobre nosotros. Tomar 2 horas a la semana para el Evangelio, al hacerlo, usted se dará cuenta que eso es lo más difícil. Visitar a los santos tal vez no es tan difícil, pero ir a las calles, tocar en las puertas de gente desconocida, usted sentirá que es tan difícil. Tal vez lo hace de vez en cuando, pero cuando lo hace de semana en semana, usted dice, ay, pero lo hice la semana pasada, ¿lo debo hacer de nuevo? Pero podemos testificar que al hacer esto fielmente y alentarnos unos a otros, más hermanos y hermanas lo pueden hacer y disfrutan la gracia de Dios como tabernáculo sobre nosotros. Y cuanto más el Evangelio llega a ser nuestro vivir, más la gracia llega a ser nuestra experiencia. ¿Y habrá sufrimiento? Sí, claro. Al salir a predicar el Evangelio, usted verá rostros no muy amigables, incluso tal vez se burlen de usted o lo desprecien. Y usted será herido, sus emociones serán heridas, su autoestima será herido. Pero cuanto más volvemos al Espíritu, usted se da cuenta de que cuanto más fiel usted es, más el Señor también traerá a los hijos de paz a usted. Y más amigos del Evangelio serán salvos mediante nuestra predicación fiel del Evangelio. Más habrán bautismos nuevos y más podremos visitar y pastorear. Algunos dicen, es que somos débiles, dejemos que los ancianos hagan esto. Bueno, hermanos, que somos golondrinas y gorriones entre los dos altares, frágiles y delicados. Sí, somos la golondrina y el gorrión, pero podemos refugiarnos en el altar de bronce. Podemos engendrar a los nuevos. Podemos experimentar la gracia. Lo mejor es salir cada semana y predicar el Evangelio de gracia. Predicar el Evangelio de gracia. Letra E. Cristo como gracia de Dios es la buena tierra, a fin de que podamos entrar en Él, disfrutarlo, experimentarlo, participar de Él y poseerlo. Cuanto más experimentamos gracia, más experimentamos que este Cristo es esta buena tierra. Segunda de Corintios muestra que hemos sido arraigados en este Cristo como buena tierra y somos edificados absorbiendo las riquezas al crecer y ser edificados y andar en Él. Letra F. La gracia es la Trinidad divina que se transmite a nosotros para que la disfrutemos. Es la manifestación del Dios triuno en su corporificación en 3 aspectos: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Usted se da cuenta que esta gracia esta definición es la misma que en Romano 1, que es gracia, es la Trinidad divina que se transmite a nosotros para que la disfrutemos. Esto es la manifestación del Dios triuno en su corporificación en 3 aspectos. Y el versículo crucial aquí es 2 Corintios 13:14. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Leamos numeral 1. La gracia del Señor es el Señor mismo, dado a nosotros como vida para nuestro disfrute. El amor de Dios es Dios mismo como la fuente de la gracia del Señor. Y la comunión del Espíritu es el Espíritu mismo como la transmisión de la gracia del Señor con el amor de Dios para que participemos de ellos. Hermanas, numeral 2. En 2 de Corintios 13:14 se menciona primero la gracia del Señor, ya que este libro trata la gracia de Cristo. Todos juntos, numeral 3. El Espíritu como la circulación, la transmisión de la gracia de Cristo
con el amor del Padre es el suministro para nuestra vida cristiana y para nuestra vida de iglesia. La vida de iglesia en su totalidad depende de 2 Corintios 13:14. B. La corriente de la Trinidad Divina dentro de nosotros, según se revela en 2 Corintios 13:14, es nuestro pulso espiritual. Hermanos y hermanas, nuestra vida de iglesia en su totalidad debe ser la experiencia de gracia. El Señor es nuestra gracia. Y el amor de Dios es la fuente de esta gracia. La comunión del Espíritu Santo es la transmisión de gracia. Esa debe ser nuestra vida de iglesia. Una vida en la que se experimenta gracia. G. El producto de la gracia de Dios en la economía de Dios es la iglesia como poema del Dios triuno, a fin de exhibir las superabundantes riquezas de su gracia con su infinita sabiduría y designio divino. Efesios 2:10 nos dice que cuando Dios se trabaja continuamente en nosotros para hacer nuestro disfrute, a la postre produce su obra maestra, que es un poema, el producto de la gracia, que es exhibir las superabundantes riquezas de su gracia. Numeral 3. La gracia del Señor Jesús, impartida en sus escogidos a través de la era neotestamentaria, alcanza su consumación en la Nueva Jerusalén, en la cual el Dios triuno, procesado y consumado, será la gracia que todos los creyentes disfrutan por la eternidad. Aleluya, que no solo disfrutamos la gracia en esta era, sino en la eternidad futura. Por la eternidad seremos una exhibición de esta gracia, disfrutando al Dios triuno continuamente. En la última epístola de Juan, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 22:21, dice: la gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. Amén. Los tres autores terminan con gracia. Pablo en Timoteo, y Juan en Apocalipsis 22:21, y Pedro en 2 de Pedro dice que debemos crecer en el conocimiento de la gracia. Sí, en la economía testamentaria de Dios, la gracia es la revelación más alta, más importante. Y hoy hemos recibido la gracia para ser aquellos mayordomos